¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, en mi nombre y en nombre de Ricardo, que por un pequeño inconveniente no está esta noche acompañándonos, te agradezco mucho este tiempo que nos dispensás para hablar de un tema que en realidad nos lastima. Se conocieron los datos de pobreza. Desde el punto de vista de alguien que investiga los problemas sociales de pobreza, ¿cuál es tu primera, digamos, tu primera afirmación que harías respecto de la última información? Bueno, en primer lugar, la primera reacción es humana, no es científica, es un dolor, ¿no? La pobreza es dolor 24 horas, es un sufrimiento cotidiano. Eh, y la primera reacción es humana, es de dolor. Eh, Agradecer a Ricardo y a vos la invitación y contarles que estos datos que conocemos todos los meses, dos veces al año, en marzo y en octubre, los datos del INDEC y estas mediciones de pobreza por ingreso, cada vez describen menos al fenómeno de la pobreza, porque son mediciones de ingreso hechas en base al costo de una canasta de alimentos, eh, que no sirven para medir pobreza en contextos inflacionarios. En este contexto de inflación, lo único que están midiendo es la variación del precio de los alimentos, cuando la pobreza es un fenómeno mucho más complejo, ¿correcto? Cada vez que aparece el dato tenemos un dolor y una cierta dosis de, yo diría, de vergüenza, ¿no? Si uno se aleja del dato puntual, digamos, del último dato de pobreza, eh, ¿cuál es tu mirada sobre la evolución de la pobreza en las últimas décadas en la Argentina? Digo porque estamos demasiado acostumbrados a opinar sobre la coyuntura, sobre el dato que salió ayer, sobre lo que creemos que va a pasar mañana a la mañana. Y en eso agradezco. Siempre el programa de ustedes trata de hacer esta segunda mirada un poco más profunda, y por eso me siento tan cómodo. En realidad, analizar datos de pobreza y analizar políticas sociales es analizar la punta de un iceberg, ¿correcto? Y la punta de un iceberg sobre la que hay muy poco por hacer, porque la política social o todos los programas de intervención del Estado en ayuda a quienes más lo necesitan son un mero parche, son simplemente una política paliativa de una situación estructural mucho más grave. Y yo sé que vos sabés más de esto que yo, Alfredo, que tiene que ver con la macroeconomía. Acá hay dos variables fundamentales de macroeconomía que explican, son las principales variables de explicación de la pobreza estructural, que es la que más nos preocupa, la que se viene agravando en las últimas décadas de modo consistente en Argentina desde el regreso de la democracia prácticamente, y que tienen que ver con inflación y desempleo estructural. Si estas dos variables no logramos desde el gobierno nacional, desde el Estado federal, poner en orden el crecimiento del PBI, el déficit fiscal, el desempleo estructural y la inflación, muy poco nos queda por hacer desde las políticas sociales. Casi todos los gobiernos, yo diría todos los gobiernos, cuando asumen se plantean dentro de su objetivo el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, en el caso de la Argentina, la estabilización de los precios, etcétera. Pero, y parecen no tener mucho éxito. Mi pregunta iba a plantearte si te parece que en los últimos tiempos, en la última década o en las últimas 2 décadas, hemos avanzado algo en ese sentido, aunque fuera poco, o se va consolidando una situación cada vez más negativa y que consecuentemente hace pensar de que va a ser cada vez más difícil reducir los niveles de pobreza en la Argentina. Qué buena pregunta, y a lo mejor tengo una respuesta un poco ambivalente, pero me gustaría explayarme un poquito más. Se ha avanzado en el hecho de un Estado presente y responsable, quiero decir, con políticas sociales activas y políticas de activación del empleo y de intervención en la economía, que a mi juicio es positivo. Desde el 2003 tenemos un Estado que interviene, y que interviene
con criterio de justicia social y de redistribución de la riqueza. Sin embargo, quedan grandes tareas por hacer. Una de las críticas más grandes que yo le hice al primer kirchnerismo fue que, teniendo la suma del poder político y teniendo una economía en crecimiento, no logró llegar a fondo, hizo distribución, si se quiere, superficial de los ingresos, contención superficial, si se quiere, de la pobreza, pero no caló hondo y no llegó al hueso, a los cimientos de las situaciones que generan inequidad en Argentina. Y voy a darte dos ejemplos, Alfredo, que yo sé que vos me vas a acompañar en ello. Desde 1994 tenemos pendiente el mandato constitucional de hacer una ley nacional de coparticipación federal, para que a cada pueblo y a cada ciudad, a cada pequeño pueblo del interior, a cada ciudad, le llegue de modo automático los recursos que le corresponden por vivir en un país federal. Tener pendiente esa ley desde el año 1994 es una deuda que tenemos con la democracia, con la institucionalidad argentina, y que perjudica a los más pobres, porque entonces la distribución de recursos se hace de modo arbitrario o con amiguismos políticos. Y la segunda es la regresividad de nuestro sistema tributario. Si bien se está retocando y de poco, algunos detalles aquí y allá, sigue siendo regresivo en su naturaleza. Entonces, hasta que no retoquemos estas dos grandes, por nombrarte otras, ¿no? Podemos hablar del empleo, me interesa mucho, vos mencionabas en la editorial de Apertura la cuestión del empleo. Hoy, los 4 sectores más productivos de la Argentina, que más riqueza generan, los más rentables de la Argentina, no necesitan de mano de obra. Estamos hablando del sector financiero, de la megaminería, de la explotación intensiva del agro y del sector de la tecnología. No están empleando masivamente trabajadoras y trabajadores de baja calificación. Entonces, bien podemos tener un país que es cada vez más rico, que produce cada vez más riqueza, pero cada vez necesita de menos empleados. Estas cuestiones estructurales hay que pensar en la Argentina, y no la coyuntura, ciertamente. Te pregunto y después te libero, pero siguiendo esta línea de razonamiento, entonces vos adherirías a la idea de que el problema no se resuelve solamente con crecimiento, que puede haber crecimiento con aumento de desigualdad o crecimiento con mantenimiento de los niveles de pobreza, sino que además hacen falta ciertas transformaciones. Bueno, vos mencionaste lo del sistema tributario, en lo cual acuerdo plenamente, y los problemas de la coparticipación, pero digo, o sea que vos suscribirías, digamos, la afirmación de decir, no se trata solo de crecer, sino de crecer con equidad distributiva. Alfredo, hoy tengo una frase de cabecera en mis presentaciones que sé que te va a gustar. En materia de pobrezas, tenemos problemas del siglo XXI, herramientas del siglo XX y mentalidad del siglo XIX. Hoy producimos riqueza de modo digital y la distribuimos de modo analógico. Nuestras herramientas de redistribución del ingreso son viejas, son de comienzos del siglo XX. Y allí es donde tenemos el desafío de hacer innovación quienes estamos en política social. Te agradezco mucho, Martín. Me quedo con esta frase que dijiste, que producimos con tecnología de un siglo y distribuimos con tecnología de otro. Te vuelvo a agradecer en mi nombre y en nombre de Ricardo, y sinceramente me gustaría que alguna vez podamos hacer una nota contigo sin tener que estar mirando el dato de pobreza que nos avergüenza.